Hola a todas y a todos. Pues vamos a seguir con otra de las clases de los seminarios prácticos. Hoy vamos a continuar viendo el tema 4, que es el de la expresión instrumental. Y hoy en concreto lo que vamos a ver pues son unas pequeñas pinceladas de las diferentes clasificaciones que podemos encontrar de los instrumentos, y también nos vamos a fijar un poquito en diferentes clasificaciones en el ámbito educativo para los instrumentos musicales escolares. Y también vamos a ver pues las diferentes posibilidades didácticas que tiene la práctica instrumental en el aula, así como los beneficios que tiene para, o sea, esta actividad cuando la realizamos en el aula de primaria. Pues os voy a compartir la presentación que he elaborado para que podáis seguirla mientras que os cuento estas breves explicaciones. Vamos a ver, aquí en la carpeta. Vale, pues vamos a ello. Espero que se esté compartiendo. Yo creo que sí, porque me aparece el mensaje. Vale. Pues en primer lugar, los instrumentos musicales y su clasificación aparece en torno a la organología. Es decir, la organología pues, es esa ciencia que estudia pues, las diferentes técnicas de los instrumentos, sus tesituras, los recursos tímbricos que tienen, su cronología, es decir, en qué época aparecieron, en diferentes etapas de la historia, las posibilidades musicales que tiene, estéticas, y la clasificación. O sea, en torno a esos aspectos se establecen clasificaciones de los instrumentos. Tenemos diferentes clasificaciones. Lo podemos ver desde un punto de vista sociológico, geográfico, es decir, de diferentes zonas en las que ha aparecido, sociológico, ¿no? Diferentes funciones que puede tener o la sociedad acorde a qué funciones utilizan sus instrumentos, según el material que utilice, pues si en madera, en metal. Por ejemplo, en la antigüedad si se utilizaba hueso, si se utilizaba alguna rama de árbol, o utilizaban algún tipo de piel de un animal, según los aspectos que evocan, las emociones, pues, tristeza, alegría, eh, eh, es algo más emocional, de amor, cualquier otro, melancolía, ¿de acuerdo? Diferentes emociones. También, de acuerdo al condicionamiento fisiológico, es decir, pues si el intérprete, el que va a tocar el instrumento, pues necesita, no sé, si es un instrumento muy grande o muy pesado, pues quizás a lo mejor una persona con poca corpulencia le cueste mucho más tocar, que si es una persona más alta, tiene más masa muscular. Es decir, el instrumento ya sabéis que tiene diferentes tamaños, no todos pesan igual, es decir, también clasificaciones, ¿no? Según esos aspectos. Y también, pues, ¿no? La potencia acústica que tiene el instrumento, si es un instrumento que tiene muchísima potencia, que se escucha a una diferente distancia, o es un sonido que a lo mejor solo se puede escuchar a ciertos metros. Es decir, diferentes aspectos para la clasificación. Nosotros vamos a ver hoy estas 4 clasificaciones, que son las más importantes y atendiendo a diferentes aspectos. Atendiendo a un aspectos generales de los instrumentos, pues tenemos las dos, ¿de acuerdo? La de tradicional o por familias instrumentales de la orquesta, o la otra que es la de Salt-Holmes-Buster, ¿de acuerdo? Esas son como las dos principales a rasgos generales de los instrumentos. Y luego tenemos la C, la de Josh Wittas, ¿de acuerdo? Que era un pedagogo musical, y la de instrumentos escolares más en el terreno educativo. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a ver las dos primeras, que serían a rasgos generales. La de las familias instrumentales de la orquesta, o la tradicional, está basada en la tradición orquestal. Es decir,
Supongo que todos habréis ido a algún concierto de orquesta o si no, habréis visto ¿no? en la tele o en el cine alguna orquesta. Y hay como diferentes, hay como 3 familias, ¿de acuerdo? Entonces, esa clasificación es de acuerdo a esas familias. No es una clasificación exhaustiva de carácter científico en el sentido que no está basada en otros aspectos más concretos, sino más o menos por la tradición que se seguía, ¿no? De instrumentos, ahora lo veremos, de instrumento de viento, instrumento de cuerda e instrumento de percusión, pero no sigue ningún aspecto pues, de recursos tímbricos, posibilidades musicales, estéticos, ¿vale? Y es la más utilizada a nivel coloquial y profesional. Todos más o menos conocemos lo que ahora vamos a ver, ¿no? Esas 3 familias. En primer lugar, por la familia de cuerda. ¿Cómo se produce el sonido? Pues mediante una cuerda, ¿de acuerdo? Que se tensa y se pone en vibración, ¿vale? Dentro de la familia de la cuerda, pues tenemos 3 tipos. La cuerda frotada, la cuerda pellizcada, ¿vale? Como si le dieras un pellizco, y la cuerda percutida. La cuerda frotada, pues es como los violines, ¿no? Si la cuerda está aquí, lo que hacemos es frotar con un arco, frotamos la cuerda. Pellizcada, como si diéramos un pellizco por la guitarra, ¿de acuerdo? La guitarra vamos dando como pequeños pellizcos con el dedo y eso es lo que hace que la cuerda que está tensada, al pellizcarla, vibra. Y perdonad, es que tengo aquí un acompañante más en la clase, un mosquito. Perdonad. Y el último tipo de la familia de cuerdas, pues es la percutiva, ¿de acuerdo? Va percutiendo, va golpeando la cuerda. Un ejemplo de percutida es el piano, ¿vale? Todos sabemos que el piano es un instrumento de cuerdas. Si estuviéramos en la clase, podríamos levantar la tapa del piano y veríamos que por dentro, encima de las cuerdas, hay unos pequeños martillos que cuando nosotros pulsamos la tecla, ¿vale? Hay un martillo que golpea esa cuerda y es lo que hace que se produzca la vibración y por tanto ocurre el sonido. Vamos a escuchar y ver unos pequeños ejemplos de instrumentos de cuerda según esta clasificación. El primero os voy a poner el piano y aunque yo os estoy contando que el piano es un instrumento de cuerda percutida, pero bueno, por poneros un vídeo más diferente, ¿de acuerdo? Aquí ellos lo van a tocar de otra manera. Como veis, le han quitado la tapa y podemos ver las cuerdas. Pero ellos lo que están haciendo, me paro un momentito, ellos lo que van a hacer es, o sea, en vez del mecanismo natural que es el que lo van golpeando cuando nosotros tocamos la tecla, pues bueno, ellos han levantado la tapa y lo que están haciendo es, de alguna manera, pellizcar, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que el piano, sabéis que la manera natural es la otra, pero bueno, para que veáis cómo es la sonoridad y el timbre del piano. Veis cómo también están tocándolo de manera natural, golpeando la tecla. ¿Veis?
Si veis lo que está haciendo el chico, ay vaya que lo he parado. Lo que estaba haciendo el chico cuando metió las cuerdas debajo es frotar la cuerda, es decir, están tocando el piano de alguna manera, de las tres maneras que se puede tocar la cuerda: frotada, pellizcada y percutida. Creo que no sabíamos por aquí exactamente. ¿Veis? Va frotando la cuerda. ¿Veis? ¿Veis? Va frotándola. Vale. Bueno, ahí el piano también lo han utilizado de otra manera, ¿vale? Ahora veremos, estoy pensando a ver de qué otra manera han utilizado también el piano, porque habéis visto que iban acompañando con otro tipo de voces, con otro tipo de, ¿vale?, de timbres. Ahora lo vemos. La familia de la cuerda, hemos dicho que, bueno, ahí se han visto las tres, pero bueno, el piano como ejemplo de instrumento de cuerda percutido, que lo hemos visto también de las otras maneras. Cuerda frotada, pues tenemos violines, tenemos violas, violonchelos, contrabajos, y vamos a ver este ejemplo de cómo sonaría la cuerda frotada, en lo que son los instrumentos de cuerda frotada. ¿Vale? Pues ya hemos visto un ejemplo de cuerda frotada. Uy, perdón. Vale. A ver, un segundo, que no me... Vale. La otra familia dentro de esa clasificación de los instrumentos de la orquesta es la familia de viento, ¿de acuerdo? Ahí el sonido se origina por las vibraciones producidas por el aire, ¿de acuerdo? Es decir, el sonido a través del aire se va propagando, o sea, es esa vibración que se produce y que permita que, pues, que se haga el sonido, ¿de acuerdo? Dentro de la familia de viento tenemos como dos subgrupos. Por un lado, viento madera y viento metal, ¿vale? Viento madera, pues está el clarinete, está el fagot, está el oboe, está la flauta travesera, y vosotros me diréis, bueno, si conocéis la flauta travesera, diréis, pues
pero otra travesera está hecha de metal. ¿Por qué se pone como viento madera? Pues porque cuando apareció ese instrumento hace unos siglos, al principio estaba hecha de madera. Y entonces, bueno, ahora se ha cambiado el material por durabilidad, ¿no? Por condiciones son más óptimas para la construcción y para que dure ese instrumento, pero se ha mantenido la clasificación porque la sonoridad sigue siendo una sonoridad no tan metálica como si pueden ser los instrumentos de viento metal, como la trompeta, el trombón, la tuba, el bombardino, el fliscorno, ¿de acuerdo? Os voy a poner un ejemplo de instrumento de viento madera, como son, por ejemplo, el clarinete. Esta no es la manera natural de tocar el clarinete, pero por poner una manera, un vídeo así diferente, pero que escuchéis su timbre, su sonoridad una sonoridad de un instrumento de madera, ¿vale? ¿Vale? Bueno, habéis tenido habéis escuchado cómo suena un clarinete y la sonoridad del instrumento, del oboe, ¿vale? Pues son del fagot, son relativamente similares. Vamos ahora con instrumentos de viento metal, ¿vale? Como por ejemplo estas tubas que aparecen y estos trombones. A ver si se quiere poner. Vaya. Ahora. Los bombardinos. Bueno, ya habéis escuchado la tímbrica que tiene estos instrumentos de viento. Y vamos con el otro grupo dentro de la clasificación de las familias, como es la familia de la percusión. El sonido, ¿cómo se produce? Pues por los golpes, ¿vale? Que se va realizando sobre el instrumento del ejecutante, ¿vale? El intérprete es el que va golpeando el instrumento y esos son los instrumentos de percusión, es decir, se golpean sobre ellos. Tenemos diferentes tipos, tenemos xilófonos, tenemos marimbas, tenemos la batería, tenemos el platillo, tenemos el gong, tenemos los timbales, el triángulo, es decir, la familia de percusión es uno de los de la que más variedad tiene de instrumentos. Y dentro de la familia de percusión, pues podemos hacer una subclasificación como sería de sonidos determinados, es decir, si cuando tocamos podemos decir qué nota es, tiene una afinación exacta, si es un do, un sol, un la, tiene una altura en concreto del sonido, o percusión de sonidos indeterminados, como por ejemplo el triángulo, las claves, la batería, es decir, no tiene una afinación, no tiene una altura exacta de qué nota estamos tocando. Y como he dicho antes de la percusión, de qué variedad tiene, pues os voy a poner este vídeo que puede mostrar pues, algunos de tantos instrumentos que se encuadran dentro de la familia de la percusión.
Vemos metalófonos y xilófonos arriba. Otros tipos de placas también en el centro. Carillón, lo que ahora mismo está sonando, que es el más pequeñito. De abajo pues tenemos bombo, tenemos batería, platillo. Veis que en todos el sonido se produce golpeando el instrumento. Un segundo que lo pare. Si veis, los instrumentos de la parte de arriba y las del centro es percusión de sonido determinado porque están tocando diferentes alturas, ¿de acuerdo? Diferentes notas, do, re, mi, es decir, diferentes notas. Sin embargo, los instrumentos de la línea de abajo, el bombo, la batería, el platillo, no tienen una altura definida, por tanto, lo que decíamos, de sonido indeterminado. Continuamos. ¿Vale? Lo vamos a ver hasta aquí. Como el vídeo, luego voy a subir la presentación. Si queréis escucharlo completo, lo podéis escuchar, ¿de acuerdo? Bueno, y veis que dentro del sonido indeterminado, determinado de cualquier instrumento, tenemos instrumentos más graves, instrumentos agudos, que eso depende del tamaño y de otras cuestiones, ¿de acuerdo? Bueno, pues continuamos. Vale, aquí veis, pues bueno, una imagen, una ilustración de lo que es la organización de los instrumentos de la orquesta, es decir, cómo se colocan, ¿vale? Veis cómo tenéis ahí los violines en la parte izquierda inferior, tenéis las cuerdas, en el otro lado, en el lado opuesto tenéis las cuerdas graves, los violines, las violas serían las cuerdas más agudas, y veis cómo los instrumentos de viento se colocan detrás, viento madera, conforme se van poniendo también el viento metal, y siempre la percusión va justo detrás, ¿de acuerdo? Si podéis verlo, justo la percusión va justo detrás, en esa forma de semicírculo, ¿vale? Podéis ver cómo es la colocación de los instrumentos de la orquesta. Bueno, pues eso era la clasificación tradicional, la de instrumento de orquesta, la que todos más o menos conocemos. Si vemos un instrumento, sabemos decir, pues es viento, y es viento metal, o es cuerda y es cuerda frotada, ¿no? El violín. Pero ahora vamos a ver otra clasificación, que es la de Sachs-Horboster. Sachs-Horboster no es ninguna marca, eran dos musicólogos, ¿de acuerdo?, que lo que se dedicaron fue a realizar una clasificación de los diferentes instrumentos. Esta es no es la más conocida, más coloquial como la otra, pero sí que es la más utilizada porque es muchísimo más completa, ¿de acuerdo? Porque aquí se incluyen todos los instrumentos. Si os dais cuenta, en la clasificación anterior, lo único que se tienen en cuenta son los instrumentos de música, pero de la cultura occidental.
Es decir, no se tienen en cuenta instrumentos de la cultura oriental, de la cultura africana, que no son los tradicionales que nosotros conocemos de la occidental. Ni tampoco los instrumentos del folclore. Pensar ahora mismo en una rondalla de pueblo, de folclore, que normalmente suele tener bandurrias y, y laúd, y no lo han incluido. Son instrumentos de cuerda, en una cuerda, y son de cuerda pellizcada o punteada, pero no las han incluido porque no se utilizan en la orquesta. Ni siquiera el saxofón, que es un instrumento súper conocido, porque como es un instrumento que la mayoría del repertorio que tocan las orquestas es un repertorio clásico, no existía el saxofón. El saxofón es de unos años posterior a la mayoría del repertorio que se toca en las orquestas. Entonces, tampoco está dentro. Sería un instrumento, o sea, sí que se incluye, pero está ahí como un poco en el limbo. Obviamente es un instrumento de viento madera, aunque su material esté realizado de metal, pero la sonoridad es como más parecido a un instrumento de viento madera, pero tampoco está muy dentro de las clasificaciones si tenemos en cuenta el concepto estricto de orquesta clásica y tal. Entonces, para que veáis que esta clasificación que vamos a ver ahora, la de Sachs-Hornborster, es muchísimo más amplia. Incluyen instrumentos de folclore, instrumentos de la tradición, instrumentos de otra cultura, ¿vale? Es lo que os dice aquí en el segundo punto. No se limita solo a los instrumentos musicales occidentales usados en la música culta, ¿vale? Y esta clasificación se basa en el modo de producción del sonido, ¿vale? Se va a basar en si golpeamos el instrumento, si suena a través del aire, si suena a través de una membrana. Ahora lo vamos a ver. El primero de los grupos son los idiófonos, ¿vale? Idiófonos significa que el propio instrumento suena, ¿vale? Como dice ahí, dice el sonido se origina por la vibración del propio cuerpo, ¿vale? La meseta que tengo yo aquí, mi escritorio, es un propio idiófono porque el mismo sonido cuando lo golpeo, ¿vale? Genera una vibración, ¿vale? Por ejemplo, a ver qué tengo aquí, dos lápices, ¿vale? Son idiófonos porque, ¿vale? Se produce una vibración entre ellos y está golpeando una pared, es decir, cualquier instrumento que por sí emita sonido, sería un idiófono. Si os dais cuenta antes, cuando hemos visto el vídeo del piano que yo os decía, ¿cómo se está utilizando también el piano? Pensarlo. También se estaba utilizando como un idiófono, ¿no? Porque había otros chicos que estaban acompañando, haciendo una percusión sobre el instrumento, también lo estaban utilizando como un idiófono, ¿vale? Dentro de los idiófonos, pues tenemos, pueden ser de diferentes tipos percutidos, ¿vale? Si lo golpeamos, pellizcados, pues por ejemplo ahora esto, yo no lo estoy golpeando, ¿vale? Sino que lo estoy pellizcando, por ejemplo. Y también está sonando. Pulsados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las teclas de un ordenador podrían ser un instrumento idiófono, ¿vale? Frotados, chocados, es decir, hay diferentes variedades. Ejemplo, pues mira, llevándolo un poco a los instrumentos escolares, el rascador, eso por ejemplo, la botella de anís de cuando cantaban los villancicos en Nochebuena, sería un idiófono, ¿vale? El güiro rascador, un xilófono, porque es percutido, la caja china, los clótalos, castañuelas, la carraca, y tenemos diferentes. Otro subgrupo son los membranófonos. Ahí el sonido se produce por la vibración de una membrana, ¿vale? Que la tensamos y a través de ahí se produce la vibración, bien cuando la golpeamos, bien cuando la pellizcamos, bien cuando la frotamos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pensar en el bombo, ¿vale? En el tambor. Es una membrana, es un parche, está tensa, ¿de acuerdo? Y es cuando la golpeamos, cuando suena también. Si la frotamos, también suena, ¿vale? Diferentes maneras
¿De cómo se produce el sonido membrano? Bueno, pues percutiendo, pellizcando, frotando, diferentes tipos. Los timbales, los bongoes, los bombos, los panderos, el djembe, el darbuka, diferentes. Otro subgrupo son los cordófonos, ¿vale? Cordófonos de cuerda. Ahí la vibración la está produciendo una cuerda, igualmente una cuerda que está tensa, y va a producir el sonido, va a producir esa vibración que se puede hacer pues a través también de frotando, pellizcando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ya, aparece más multitud de cuerdas. Aparecen violines, pero aparece también la guitarra, aparece el bajo, aparece el laúd, la guitarra acústica, el arpa, la bandurria, es decir, tenemos más una multitud. Y igual, la cuerda, pues dependiendo de si la cuerda se frota, como en el ejemplo del violín, o si la cuerda se pellizquea o se puntea, como en el caso de la bandurria, de la guitarra, ¿de acuerdo? Otro de los subgrupos son los aerófonos. Aerófonos, ¿a qué nos suena? A aire, ¿vale? El sonido se produce por la vibración del aire, ¿de acuerdo? El aire produce una vibración dentro del instrumento y eso, cuando sale del instrumento, se traduce en un sonido, ¿vale? Dice, estos instrumentos en sí no vibran, ¿vale? Tampoco hay cuerdas o membranas que lo hagan. Sí que es verdad que podemos coger un clarinete y le pegamos un golpazo y suena, pero no es esa su función ni produce un sonido adecuado, ¿de acuerdo? Es decir, es el sonido, es el propio sonido, o sea, el propio aire que nosotros echamos, la vibración que se produce es lo que suena, ¿de acuerdo? Ahí tenemos pues diferentes instrumentos, como la flauta travesera, el clarinete, el saxofón, diferentes tipos de saxofones, el oboe. Luego están que sí con lengüeta simple, ¿no? Que sí de lengüeta doble, instrumentos libres, pues simplemente una caña que hagamos así sopla, otro a lo mejor como el clarinete o el saxofón, ¿no? Que son instrumentos de viento, pero que para que suenen también necesitan un juego de llaves que va diciendo las diferentes notas que tienen, ¿vale? Pero nosotros cogemos una caña, ¿sabes? Y suena, o el típico vaso, la típica botella de cerveza que le echamos un poquito de agua y también va a tener un sonido, ¿de acuerdo? O sin agua, pero es la vibración del aire. Y otro de los subgrupos, ¿vale? Que se incorporó, estos no los incorporaron Sachs Hornbostel, porque no existían todavía cuando ellos hicieron esta clasificación, pero acorde a esos criterios se ha añadido un nuevo subgrupo, como son los de los electrófonos, ¿de acuerdo? Que ahí se sirven de corrientes eléctricas para producir, para modificar o para ampliar el sonido, ¿de acuerdo? Ahí ya entra el elemento eléctrico o electrónico. Y tenemos dos grupos, pues los electroamplificados, ¿de acuerdo? Como por ejemplo la guitarra acústica que de por sí suena, pero que utilizamos un altavoz, ¿no? Y lo enchufamos para que de alguna manera se amplifique el sonido, pero la guitarra de por sí suena. Y en el caso de los electrónicos, pues yo que sé, por ejemplo, la batería electrónica o el piano electrónico, el sonido no suena de por sí. Tú golpeas un piano electrónico y no suena, a no ser que lo enchufes, es decir, que esté conectado a unas corrientes electrónicas, ¿de acuerdo? Para que suene. O bueno, de electrófonos tenéis diferentes ejemplos. La guitarra acústica, la eléctrica, el bajo, ondas Martenot, es un instrumento un poquito más antiguo, son como de los primeros teclados electrónicos, por así decirlo. Sintetizador, el sample, es decir, unos electroamplificados que serán los primeros, que suenan de por sí, pero se utiliza para amplificar el sonido, y los últimos ya electrónicos, es decir, necesitan una corriente eléctrica y unas
y unas ondas electrónicas para que suene. Aquí os he dejado un enlace del blog de una maestra de música que es súper conocida porque genera una cantidad de recursos didácticos electrónicos pues, bastante grandes, de partituras, de actividades para trabajar la música a través de las TIC, y tiene eh, un blog muy completo y ahí hizo como unos ejemplos de esa clasificación que hemos visto de idiófonos, cordófonos, membranófonos, y pone ejemplos para diferentes instrumentos y además se pueden escuchar. Vamos a ver uno de los ejemplos. A ver, voy a dejar de compartir y me voy a ir al otro. A ver, me voy a ir que la tenía aquí. A ver, voy a volver a compartir. Vale. Aquí si lo veis, ¿vale? Yo os he dejado el enlace y aquí vienen como diferentes clasificaciones. Instrumentos aerófonos, pues son como diferentes subclasificaciones, con diferentes ejemplos, ¿de acuerdo? Para cada uno, diferentes ejemplos. Os voy a poner, por ejemplo, uno, porque está muy interesante, porque también, por ejemplo, venga, este de los aerófonos. A ver, si le pincháis a cada uno, va a llevar a donde está creado a través de una aplicación, de una herramienta digital, que es como una especie de mapa conceptual, pero te permite meter como vídeos, audios, y está muy bien, porque mira, por ejemplo, dice instrumentos aerófonos, dos subgrupos, soplo mecánico, es decir, si hay como un mecanismo interior, como el órgano, ¿no? O el acordeón, un instrumento interior de fuelles que permiten que me saldrá, que se traslade el aire para que se produzca el sonido, y otro de soplo directo, es decir, cuando soplamos ya directamente sale el sonido, no necesita ningún mecanismo de fuelles interior, ¿vale? Y por ejemplo, si les pinchamos aquí en el órgano, veis que viene como un simbolito de un vídeo que ha colgado, que podemos escuchar. Esto no es el órgano, esto es la cabecera. Podemos escucharlo. ¿Vale? Habéis visto que va poniendo un ejemplo con su recurso para poder escucharlo mejor. Y para que veáis un ejemplo de soplo directo, pues por ejemplo, mira, la armónica. Es decir, ahí soplamos y el mismo soplo va a generar el sonido, esa vibración en el aire, y se va a convertir en el sonido. No necesita un mecanismo como el órgano. Vale, pues bueno, pues aquí podéis consultar, vienen los diferentes 5 grupos que hemos visto, con diferentes ejemplos, por ejemplo, los idiófonos, golpeados, forzados, chocados, y ejemplos de cada uno, y también como su recurso para escuchar. Es decir, eso lo podéis revisar vosotros, ya que no podemos experimentarlo por nosotros mismos, de coger los instrumentos del aula, debido a la situación que estamos viviendo, que no podemos, pues vamos por lo menos a escucharlos y que experimentéis cómo es la sonoridad de cada uno. ¿De acuerdo? Vale, pues volvemos a la presentación. Volvemos a la presentación. Venga, otra vez compartir pantalla. Me voy aquí.
Bueno, tenéis el ejemplo, el enlace para que lo reviséis vosotros, le hagáis pruebas. ¿Tenéis alguna duda? Pues ya sabéis, tutoría o alguna duda conjunta. Si necesitáis, podemos hacer alguna duda conjunta vía videoconferencia, ¿vale? La otra clasificación, y ya nos metemos un poco en el terreno educativo, es la de Josh Wittak, ¿de acuerdo? Josh Wittak era un pedagogo musical que, aunque se tiene muy en cuenta la clasificación anterior ¿no? Dependiendo de cómo se produzca el sonido, o sea, a través de la cuerda, cordófono, a través del aire, aerófono, el propio instrumento, idiófono, pero en el ámbito educativo, pues quizás a lo mejor en algunos sentidos no podía ser muy completa, y entonces él propone otra, de acuerdo a los instrumentos que se utilizan dentro de la escuela, ¿vale? Que podemos utilizar en nuestras clases cuando vayamos a realizar alguna actividad musical. Él propone una clasificación de instrumentos de altura indeterminada y determinada. Lo que hemos dicho antes, instrumentos de altura indeterminada, pues son aquellos instrumentos que el sonido que producen no se corresponde con una nota en concreto, ¿de acuerdo? De la escala. Sí que podemos distinguir entre sonidos graves, sonidos agudos, pero no estaríamos concretando un sonido en concreto de si es un do, es un sol, es un la. Entonces, instrumentos de altura indeterminada. Y por otro lado, sonidos de altura determinada. Podemos decir el sonido que suena, qué nota es. Si es un do, es un sol, es un si, ¿vale? Por ejemplo, las claves, ¿vale? Todos sabemos las claves, los dos palitos de madera. Podemos decir que es un sonido más agudo que si tocamos un bombo, pero no está afinado en concreto de qué nota es. Sin embargo, si nosotros tocamos un xilófono, sí que podemos tocar un do, sí que podemos tocar un fa, o la flauta dulce, ¿de acuerdo? La flauta dulce sería un instrumento de altura determinada, porque podemos tocar diferentes notas de la escala, ¿de acuerdo? Sin embargo, el triángulo no es una nota con una altura definida, ¿de acuerdo? Si queréis, pues podéis practicar un poquito con los instrumentos. Os cogéis 4 o 5 ejemplos anteriores de los que hemos visto antes y de los que hemos visto de instrumentos escolares, ¿no? De claves, caja china, de todos estos que hemos visto de la clasificación de Sachs-Hornboster. Y podéis pensar, ¿esto qué sería? ¿Altura indeterminada o determinada? ¿No? Las claves, pues indeterminada. El triángulo, indeterminada. El pandero, indeterminada. El xilófono, determinada. La flauta dulce, determinada. Es decir, y vais vosotros probando, ¿de acuerdo? No os preocupéis porque ahora yo voy a dar una chuleta, ¿no? Para que tengáis un poco de guía. Y la otra clasificación que tenemos ya sí sería propiamente del ámbito educativo, que serían los instrumentos escolares, es decir, todos esos instrumentos que utilizamos en la escuela. La otra anterior es un poco más una clasificación para los instrumentos generales, ¿vale? Se utiliza para el ámbito educativo, pero bueno, es como si de alguna manera practicáramos con los niños una clasificación un poco más, menos enrevesada para ellos. El violín puede dar una nota, pues la altura determinada. El bombo puede dar una nota en concreta, no, indeterminada, ¿de acuerdo? Que no lo asociemos solo a los instrumentos de la escuela, ¿vale? Aunque lo utilicemos en el ámbito educativo, pero es como de alguna manera para clasificar los demás, pero para utilizar en el ámbito educativo. Sin embargo, ya sí que podemos establecer una clasificación de cuáles son los instrumentos escolares, ¿de acuerdo? Cuáles son los que más se utilizan. Pues los instrumentos escolares suelen ser réplicas, ¿no? Como copias de instrumentos profesionales, pero se construyen específicamente para la enseñanza. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto serían, por ejemplo, de los xilófonos, ¿vale? De los xilófonos, si habéis visto un xilófono, buscar en internet un xilófono de orquesta, es un xilófono muchísimo más largo, muchísimo más alto, muchísimo más grande
que los xilófonos que utilizamos en el ámbito escolar, ¿de acuerdo? Es decir, son como réplicas, pero para utilizar en el ámbito escolar, acorde a los, pues, en el ámbito de la tesitura, de las canciones que se suelen ver. Y también por cuestión de tamaño, ¿no? Y por técnica de lo que pueda utilizar el alumno. Como decía, adaptados en cuanto a material, el tamaño, el precio, de acuerdo a un xilófono chiquitito, pues bueno, más o menos todo el mundo se lo puede o se lo podría permitir, o el colegio se puede permitir comprar 20 xilófonos, cosa que no podría permitirse si fuera un xilófono de orquesta. Posiblemente a lo mejor podría comprar uno o ni siquiera uno, ¿de acuerdo? O igual pasa, por ejemplo, con la flauta dulce. La flauta, al fin y al cabo, pues es, bueno, la flauta dulce viene de la flauta de pico, que es un instrumento que era, pues, en el barroco era, pues, el más famoso, como podría ser ahora la guitarra eléctrica, ¿de acuerdo? O el sintetizador. Pero bueno, la flauta de dulce, pues de alguna manera es una réplica de una flauta barroca que tiene un coste muchísimo más elevado que una flauta dulce que, pues, que sabéis que, pues, no llega ni a los 10 euros, ¿de acuerdo? Es decir, en cuanto a precio, a tamaño, a finalidad, están adaptados al ámbito escolar, ¿de acuerdo? Esos instrumentos profesionales adaptados al ámbito escolar. Y son más sencillos de manejar que los otros. Dentro de los instrumentos musicales escolares, pues podemos tener como 4 subgrupos. Por un lado, los instrumentos ORF. ORF, seguro que lo habréis dado con la otra profesora, o por lo menos se lo habrá mencionado, es uno de los pedagogos musicales de referencia de lo que se denominan las pedagogías o las metodologías musicales activas de principios del siglo XX, ¿vale? Es decir, la acción, la actividad del niño, que el niño haga música, partiendo de sus intereses, el movimiento, la palabra, el instrumento, etc. Pues Orff, de alguna manera, hizo como un compendio en su metodología, en su pedagogía musical, utilizaba los diferentes instrumentos musicales en diferentes actividades y se quedó ya como una seña, ¿no? Instrumentos ORF, y son una serie de instrumentos que ahora vamos a ver. Otro de los instrumentos musicales, el cuerpo humano, ¿de acuerdo? Lo que vimos nosotros la otra sesión con las percusiones corporales, es decir, el cuerpo como percusión corporal, y bueno, ahí también entraría un poco la voz, ¿vale? El tercero, los instrumentos de construcción propia, y el cuarto, los cotidiáfonos, que ahora veremos cuáles son y cómo se caracterizan. Ahí podéis echar un vistazo a lo que sería todo el instrumentarium ORF. ¿Vale? Por ejemplo, de instrumentos de altura indeterminada, pues tendríamos todo lo que siempre se ha conocido como la pequeña percusión, ¿no? Pues de membrana, pues pandero, pandereta, bongos. De madera, pues claves, las cajas chinas, las castañuelas, el látigo. ¿Vale? El látigo no es un látigo como el de los vaqueros, sino son como dos tablas de madera que al chocarse así suena como si fuera un látigo, un sonido muy parecido. De metal, pues tenemos el triángulo, tenemos los crótalos, el plato suspendido, sonajas, las sonajas, pues los cascabeles, las maracas, rascadores, es decir, diferentes tipos de esa pequeña percusión que son sonidos de altura indeterminada, lo que decíamos antes, no dan una nota concreta. Y dentro de los instrumentos ORF, si atendemos a instrumentos de altura determinada, ya sí que podemos decir qué nota de la escala están tocando, pues tenemos los instrumentos de láminas, lo que hemos dicho, los xilófonos, los metalófonos, los carillones. También tenemos la flauta dulce, ¿vale? Y también tenemos la guitarra. La guitarra también es un instrumento que se puede utilizar, no tanto para que lo utilice el alumno, pero sí como un instrumento que tiene unas posibilidades didácticas bastante importantes, porque es un instrumento que el maestro o la maestra lo puede utilizar
como acompañamiento de canciones también, ¿no? Porque como te permite cantar, al mismo tiempo que vas cantando la canción, vas enseñando una canción con los alumnos, puedes ir acompañando también el piano, aunque se me ha olvidado ponerlo, pero en la presentación que yo os dije luego va a venir. Pasa que son instrumentos que, pues bueno, son instrumentos que obviamente tienen un coste más elevado, son un poquito más raros de ver en el aula de música, ¿vale? La flauta dulce sí que se va a ver, la guitarra pues, también suele haber una guitarra, el piano pues ya es más complicado, puede haber un teclado eléctrico, ¿vale? Y también hay otros instrumentos que se me ha olvidado hoy ponerlos, pero los voy a indicar, que son los tubos Moonwalkers, ¿de acuerdo? No sé si los conoceréis, son unos tubos de colores y cada color se, se corresponde con una nota de la escala, ¿de acuerdo? Eso lo veremos en la siguiente sesión, veremos unos ejemplos, os pondré unos ejemplos y ya veréis que está bastante chulo. Una pena que no podamos tocarlo, pero bueno, yo dejaré ahí unos ejemplos para que veáis. Y también sería un instrumento de altura determinada, porque también se puede dar una nota en concreto. Eso sería el Instrumentarium ORF, ¿vale? Pequeña percusión, instrumento de láminas, flauta dulce, guitarra, piano y los tubos Moonwalker. Es decir, el instrumento que vamos a utilizar para las actividades musicales. El cuerpo humano, pues como vimos en la otra sesión, el principal instrumento que podemos utilizar para la pedagogía musical, para interiorizar conceptos de ritmo, de melodía, de pulso, es el primer paso para desarrollar un aprendizaje instrumental básico, ¿no? El primero que conocer nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? De qué manera podemos percutirlo para lo que luego vamos a hacer con los instrumentos musicales escolares, que la mayoría de ellos también son percutidos. Pues eso, adquirir esos conceptos básicos a través del cuerpo nos va a permitir lo que luego podamos hacer con, otro, con otros instrumentos. Podemos utilizar diferentes ritmos, podemos utilizar polirritmias, que polirritmia no sé si lo habréis visto, pero polirritmia al fin y al cabo, el prefijo poli, significa muchos o diferentes ritmos, ¿de acuerdo? Que una parte de la clase puede existir un ritmo y la otra, y lo van complementando. Diferentes posibilidades. En el cuerpo, un instrumento que no necesitamos dinero para poder utilizarlo. Y ya no solo percutido, ¿no? Sino también la voz hablada, que habréis visto con la otra profesora, voz hablada, voz cantada, es decir, pues la, podéis decir diferentes ejercicios, ¿no? Como de recitado de poesías, de retahílas, de trabalenguas, de rimas, la voz cantada, sonidos vocales, cuchicheo, surro, los efectos guturales. No sé si los efectos guturales algunos sabéis lo que son. Son los efectos guturales, son los muy... se suele utilizar mucho en el estilo del heavy, ¿no? De coger como esa voz. Esos son efectos, a mí no me sale muy bien y cuesta bastante y te haces un poco de daño, pero bueno, es decir, que con la voz también podemos experimentar y hacer diferentes actividades y utilizarlo como instrumento. Vamos con los instrumentos de construcción propia. Pues son esos instrumentos, ¿de acuerdo? Que nosotros construimos y que, pues al fin y al cabo hacemos con materiales reciclados, ¿no? Con materiales que ya no nos sirven, pues los utilizamos para construir, no sé, una flauta, unas maracas, un tambor. Son instrumentos que favorecen la creatividad, permiten la comprensión del hecho sonoro, porque la propia construcción conlleva el hacer una planificación y el saber, el ir haciendo pruebas de cómo va sonando ese instrumento. Por lo tanto, se va comprendiendo cómo se produce el hecho sonoro, diferentes timbres, grave, agudo. Decimos ahí, el alumno es el protagonista en el proceso de fabricación, lo que comprende también la técnica, es decir, ¿cómo se va a tocar? Pues lo está construyendo, está viendo a ver de qué manera tocarlo, va a ser más consciente de cómo se va a tocar el instrumento, es decir, es como un proceso más rico y más amplio. Y bueno, y permite la interdisciplinariedad
pues sobre todo con el área de educación plástica, ¿no? Es decir, manipular diferentes elementos, cortar, pegar, coger esto, unir con lo otro. ¿Y qué finalidad didáctica pueden tener esos instrumentos? Pues bueno, a través de discriminación, diferentes timbres, pues eso, si son instrumentos idiófonos, golpeados, si se produce a través de una membrana, si se produce a través del aire, cuando es idiófono, si estamos percutiendo un metal, estamos percutiendo una madera, estamos percutiendo un plástico, no suena lo mismo, ¿vale? No suena, por ejemplo, yo ahora mismo que tengo aquí un fleso, no percutió, figúrate que esto yo cogiera la estructura de esto y lo hiciera como si fuera, ¿vale? Como si fuera un platillo. No suena lo mismo que si yo, por ejemplo, un vaso. Aquí tiene diferentes sonidos, o la mesa, que es madera, ¿vale? Y se pueden ir descubriendo las diferentes posibilidades que tiene cada instrumento que vayamos construyendo. Se pueden crear también animaciones, pues, por ejemplo, que contemos con un breve relato y que vayamos acompañando el relato, el cuento que pasa de los personajes con diferentes instrumentos que nosotros vamos haciendo, que el personaje se cae o que o que empieza a llover en medio del bosque, es decir, podemos hacerlo con esos instrumentos que hemos creado. También podemos improvisar ritmos, pues como hicimos el otro día, ¿no? Otros ritmos que improvisasteis, pero en lugar de con el cuerpo, con los instrumentos que habéis creado. También melodías, ¿no? Si es algún instrumento que podemos decir la nota que es, xilófono o una flauta. Y también podemos elaborar partituras no convencionales con las que expresar esas producciones, ¿no? Igual que el otro día os presentaba yo esas grafías no convencionales para percusión corporal, pues también podemos hacerlo para los instrumentos de construcción propia, pues si estamos utilizando madera, o si estamos utilizando un bote, o estamos utilizando una carpeta que la abrimos y cerramos y suena, y podemos también elaborar ese documento gráfico con lo que estamos haciendo. Vale. Yo quería presentar aquí unos instrumentos que yo he realizado, los he realizado estos días, no os creáis que lo tenía ya hecho, que los he hecho estos días, para que veáis, bueno, unos ejemplos muy simples con los materiales que tenía en casa, porque obviamente no podía ir a algún sitio o que alguien me prestara algún producto, alguna cosa para hacer, sino que ha sido con lo que yo tenía aquí en casa, me he ido apañando. Pero aunque sean muy básicos, os puede dar un ejemplo, ¿de acuerdo? Pues a ver, por ejemplo, uno de los más básicos. Pues dentro del grupo de las sonajas, la típica maraca. Pues aquí el envoltorio, el envase de un yogur, ¿de acuerdo? Puede tomármelo, lo fregué, lo limpié, le metí un poquito de arroz, un poquito de garbanzos, lo lío. Yo no tenía otra cosa, pues bueno, lo lié con papel albal, papel, y suena como una maraca, como un huevo, ¿vale? Como un huevo de maraca. Otro ejemplo, el típico de palo de lluvia. Pues yo cogí un rulo de estos de cuando se me acabó el papel albal, de tanto que utilicé se me acabó, le metí también un poquito de arroz, un poquito de unos cuantos garbanzos, unas cuantas lentejas y nos va a hacer ese efecto. Este no va a sonar mucho porque es un tubo muy corto, ¿vale? Entonces cuanto más corto, menos trayecto tiene el arroz o las piedrecitas de dentro, por lo tanto va a tener una menos duración del sonido, ¿vale? A ver si me sale. A ver. Aquí veis, es como que cae todo muy rápido porque tiene muy poco trayecto, ¿de acuerdo? Si fuera un tubo más grande, pues como tiene más trayecto, tarda más y suena un poquito más. Pero bueno, nos puede servir, ¿vale? Por ejemplo,
un sonido así como de lluvia. ¿Vale? Tendríamos un idiófono, ¿vale? Tendríamos también otro idiófono. Pasa que llevan dentro, ese ya no he golpeado, sino que lleva dentro como cosas que le hacen sonar. Otro que realicé, pues es otro idiófono, ¿vale? Como si fuera un rascador, un bote de tomate. Como veis que tiene aquí unos pliegues, me sirve, o la botella de anís. Alguno tiene una botella por casa, una botella de anís, sabéis que lo típico lleva como, al llevar ese dibujo, permite, pues yo después lo vacié, lo limpié, lo volví a liar con papel albal, ¿de acuerdo? Y luego, pues mira, me elaboré mi baqueta o mi palito, mi baqueta, con unos palos de estos de pinchitos, de hacer pinchitos, y unos cuantos, y me va a permitir ser la baqueta con la que tocar, el palo con la que tocar el instrumento del güiro. Y puedo hacer diferentes ritmos. ¿Vale? Otro idiófono. Otro que también elaboré fue un membranófono. Tengo aquí no estoy haciendo publicidad con Colacao. Tenía un bote y lo que hice, pues, unos globos, tenía un globo. Lo que hice es que lo corté un poquito como a la mitad del cuello del globo. Entonces, lo puse y le puse y lo he tersado. Me ha quedado, no lo tensé del todo porque vi que se estaba rompiendo un poquito y lo dejo así, pero todavía se podría tensar mejor. Y con la misma, bueno, pues con la misma baqueta del güiro, pues se puede utilizar, ¿de acuerdo? Como, bueno, sonido que podría tener un pandero de los que tenemos en clase. ¿Vale? Luego también elaboré otra membranófono, solo que aquí lo hice con otro bote, que si os dais cuenta, no sé si se apreciará, pero al ser el bote un poquito más pequeño que el otro, suena un poquito más agudo. Es decir, cuanto más grande, cuanto mayor tamaño, el sonido es más grave. Un poquito más agudo. Los membranófonos también elaboré un aerófono, las típicas cañas o pajitas, no sé si aquí en Granada creo que se le llaman canutillos, ¿vale? De los refrescos, pues los he ido cortando a diferentes tamaños. Obviamente cuando el tubo es más largo, el sonido es más grave, cuanto más pequeño, el sonido es más agudo, ¿de acuerdo? Ya os adelanto que no va a sonar mucho porque si os dais cuenta, el agujero es súper, súper, súper estrecho, por lo tanto es muy complicado, mucha precisión de que el sonido entre. Si vosotros os queréis elaborar alguno, pues os cogeros o unas cañas que sean un poco más anchas o cualquier, por ejemplo, no sé, un tubo así que tenga un mayor grosor, ¿de acuerdo? De diámetro, va a permitir mucho más sencillo que suene el sonido, ¿de acuerdo? Esto es como la flauta típica de pan, ¿vale? De la cultura de Latinoamérica, de Perú. Bueno, lo voy a intentar para que lo probéis, no va a sonar mucho, pero bueno, para que os hagáis una idea, a ver. No suena, como veis, no suena porque es muy complicado, por la estrechez que tiene el agujero, es muy complicado de que el sonido entre totalmente. Pero bueno, sí que me gustaría que escucharais un poco de cómo los tubos más largos, ese aire o ese efecto sonoro que sí que nos puede servir, ¿no? Como efecto sonoro del aire, esos tubos más largos
hacen un sonido o un efecto sonoro, vamos a llamarlo efecto sonoro, más grave que cuando el tubo es más corto. Es que ahí quiere sonar, pero no sale. Bueno, vamos a ver. Os podéis hacer una idea. Yo os digo, con unos tubos un poquito más anchos, sonaría ya muchísimo más fácil. Vale, y por último, hice otro idiófono, que bueno, sería con el grupo también de las sonajas, imitando algunos cascabeles, pues bueno, una cuerda, un hilo gordo que tenía en mi casa, con los típicos tapones de los paquetes de la leche, del agua, del bote de la lejía, existe un agujerito, los he metido y puede sonar, ¿vale? Como unos cascabeles, ¿vale? Sencillos, son muy básicos, pero ya habéis visto que obviamente se pueden hacer muchísimo mejor, sobre todo el aerófono, el de la flauta de pan, ese lo tengo yo pendiente de a ver si pillo unos tubos más, con un grosor más grande y puedo hacer uno mejor. Pero bueno, ya habéis visto que se pueden hacer. Es decir, podemos hacer instrumentos que pueden acompañarnos para hacer ritmos, para acompañar canciones, para hacer polirritmia, es decir, para diferentes actividades. Y por otro lado estarían los cotidiófonos. Los cotidiófonos son como esos instrumentos de la vida cotidiana que los utilizamos pues, para hacer también música. Yo qué sé, pues por ejemplo, dos vasos aquí que tengo de plástico, los choco y son dos idiófonos, pueden hacer también música, pueden hacer también golpes, o el ejemplo que he puesto antes, dos bolis, ¿vale? Es decir, son instrumentos de la vida cotidiana que utilizamos para unas actividades musicales y pueden ser instrumentos de frotar, ¿vale? Por ejemplo, estos no suenan mucho, pero sí que, por ejemplo, si tuviéramos dos reglas de estas de la escuela, sí que permitiría un sonido mayor, golpear, lo que decíamos antes, chasquear, sacudir, por ejemplo, si tuvierais cualquier tubo así que sea un poco flexible, lo agitáis y también suena, soplar, diferentes objetos, piedras, cañas, palos, latas, ¿de acuerdo? En algunos libros, en algunos materiales, vais a ver los instrumentos de construcción propia como sinónimo de cotidiáfono. Y en verdad es así, ¿no? Porque al fin y al cabo este es una lata de tomate, que es un objeto de la vida cotidiana que he utilizado. Solo que a mí me gusta hacer un poquito esa distinción porque al fin y al cabo el instrumento de construcción propia lo he tenido que construir, ¿no? De alguna manera, pues bueno, lo he tenido que tapar para que haga de caja de resonancia, taparlo, o el membranófono, le he tenido que meter un globo que haga de membrana, que suene, es decir, lleva una mayor construcción, ¿de acuerdo? Que, al fin y al cabo, los instrumentos que si yo cojo dos tapaderas de sartenes, no he tenido que construir nada, es diferente cogerlo. Por eso yo hago esa distinción entre instrumento de construcción propia y cotidiano. Pero bueno, que si en cuestión de alguna actividad, en el examen lo ponéis como sinónimo, no pasa nada, ¿de acuerdo? Porque ya te digo, en muchos materiales lo mantienen como sinónimos y lo podemos dar por válido, por supuesto. ¿De acuerdo? Yo aquí os presento un ejemplo como de cotidiáfonos. Veis ahí la fotografía que yo os pongo, una regla. Son cotidiáfonos muy del aula, ¿no? De un aula que podemos encontrar en primaria. Pues la regla, el boli, diferentes lápices, el estuche, una carpeta que se abre y se cierra, unas tijeras,
Eso amarillo que parece una esponja es como papel, unos folios que cogemos y los vamos así haciendo ruido, aplastarlos. El tapón de un capuchón, que puede ser también como, a ver si tengo yo por aquí uno, perdonad un momento. Si tengo... El típico capuchón del rotulador, ¿de acuerdo? Que nos puede servir también como un efecto sonoro, el romper un papel, es decir, diferentes cotidiáfonos que podemos hacer sonidos con ellos. Entonces yo ahora os voy a dejar esta pequeña partitura simplemente para que os la dejaré, para que la veáis vosotros. Si os dais cuenta, son 3 voces, la voz de arriba, de blancas, y se haría con las tijeras, ¿no? Pues si tengo aquí las tijeras, no las tengo. Ah, sí las tengo aquí, perdona. ¿Vale? Las tijeras, pues sabéis qué es. Así haría el sonido, ¿no? Abriendo y cerrando. La regla parece ser que la coge y la golpea sobre la mesa. También la puede frotar. Y el último, que sería el de la tercera voz, que sería el estuche, que es abrir y cerrar. Entonces veis que son 3 voces, cada una de esas voces tiene un ritmo que hace y se puede hacer música también con eso. Voy a poner la audición, el audio que tiene, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que es un audio que está como muy decorado porque le han puesto ahí un acompañamiento por detrás súper chulo, ¿vale? Pero, a ver, yo creo que se identifican bien de cuando... Ahora mismo lo mejor es que os fijéis en una voz o en las tijeras, o en la regla, o en el estuche, ¿vale? Intentéis identificar una, que vayáis siguiendo una voz para que no os perdáis y vais a ver cómo podéis seguir la partitura de cómo van haciendo esos ritmos, ¿vale? Escoger cada uno la que quiera, podéis escucharla y ahora si queréis cuando la escuchamos, os volvéis para atrás y cogéis, por ejemplo, las tijeras o el estuche y podéis hacer esa misma voz o alternar con el estuche, hacerla con la voz de primera, como queráis. Pero probar vosotros en casa, si estuviéramos en clase, lo probaríamos, ¿de acuerdo? Y probaríamos cada uno con un objeto hacer ese ritmo. Voy a poner el audio. Venga. Empezado. La regla. Estuche. Tijeras. Y ahora vamos a empezar B. Vamos a... Yo voy a hacer el estuche. ¿Vale? Bueno, ahora esta audición es simplemente para que identificaréis pues, la voz que prefiréis, de las tijeras, estuche, para que veáis que se puede hacer. Ahora, si queréis, lo podéis probar, ¿de acuerdo? Lo podéis hacer sin el audio, con la partitura, y siguiendo yo ahí por ahí en una corchea en la que me he colado. Podéis ver tranquilamente haciendo el ritmo, ¿vale? Y oye, si estáis acompañados, vuestro familiar o vuestra pareja o vuestro hermano, pues os podéis
podéis probar, hacer cada uno una voz y juntarla y luego ponéis el audio y lo podéis seguir. ¿Vale? Hace A, luego va a B y luego vuelve otra vez al principio A hasta donde pone final. ¿De acuerdo? Os dejaré la partitura también para que la veáis bien. Audio. Vale. Uy, perdón. Vale. Y vamos ya con vamos ya poco a poco acabando, que serían las familias de instrumentos musicales. Ahora yo voy a dejar este primer enlace, que es de un grupo que se llama Vibrator. Es un proyecto didáctico de dos muchachos que son maestros de música, que estudiaron aquí en la Universidad de Granada hace años, y realizaron un tipo de proyecto en el que a través de instrumentos musicales van haciendo música y van tratando diferentes elementos de la música, van explicándolos a través de la construcción de instrumentos. Os recomiendo ese vídeo porque es de un programa musical, no, un programa musical no, perdón, un programa cultural que echan en la 2, La Aventura del Saber, y ellos pues hacen algunos programas y os lo recomiendo muchísimo porque en ese programa en concreto hablan sobre las familias de instrumentos y van haciendo un poquito de mezcla entre la clasificación tradicional de la familia de la orquesta y la que hemos visto de Sachs-Holmboster, idiófonos, membranófonos, pero lo van explicando con los diferentes instrumentos que ellos ya han elaborado. Un aerófono, cogen ahí un palo de una escoba, le han hecho unos agujeros, como suena como una flauta. Es decir, merece muchísimo la pena. Si no los conocéis, por favor, mirad el vídeo porque os va a servir de complemento a la explicación que yo os he dado de la primera parte con esta de la construcción de los instrumentos y veréis los diferentes instrumentos que se pueden construir con cosas que tenemos en nuestro día a día, en nuestra casa o en la cochera, lo que sea, y os van a dar ideas, ¿de acuerdo? Para algún instrumento que vosotros tendréis que construir, ¿vale? Y por último, pues os dejo esos dos enlaces de blogs educativos para la pequeña actividad que vamos a hacer, que os la explicaré ahora después. Para construir instrumentos sencillos escolares, pues diferentes páginas donde podéis ver trucos, materiales, ejemplos, ¿de acuerdo? ¿Vale? El segundo es como de material de apoyo para que os dé una idea y el segundo, aparte de material de apoyo, es de alguna manera para complementar lo que hemos visto y esa relación de las familias instrumentales con los instrumentos de construcción propia, ¿vale? Para que veáis cómo suena cada uno y cómo se relaciona. Y ahora ya sí, por último, pues os dejo aquí un poquito diferentes posibilidades y beneficios que tiene la práctica instrumental, desarrollo de capacidades multisensoriales, auditivas, visuales, táctiles, de motricidad fina, en el caso flauta dulce, acercamiento a los recursos sonoros, permite tratar todos esos elementos, ¿no? De ritmo, de melodía, de textura, de forma, de una manera globalizada. Eh, eh, También se puede ver temas de armonía, ¿no? En la cuestión de instrumentos de láminas, se desarrolla el sentido melódico, armónico, un instrumento de mayor expresión de las emociones, cuando no se puede explicar algo con palabras, pues a través de los instrumentos, desarrollar actitudes de habilidad de cooperación. Aquí, desgraciadamente, pues claro, nosotros no podemos hacer una práctica instrumental grupal, porque por internet sería un poquillo lioso. Lo podemos probar algún día, ya veremos. Pero es un poco lioso porque las conexiones, como fallen, van más lento. Obviamente no será lo mismo, pero desarrollar actividades, habilidades de cooperación, de socialización, ¿de acuerdo? De comunicación entre los miembros del grupo, mientras que están haciendo una actividad instrumental. Y bueno, por fin y al cabo es una herramienta educativa para la musicalidad, para el desarrollo cognitivo, la educación del oído, acercamiento cultural, ¿no? De diferentes instrumentos, diferentes culturas, occidentales, culturas orientales, también educación en valores, ¿no? Utilizar los materiales reciclados para sacarles otro uso, diferentes posibilidades y beneficios que tiene.
¿Cómo introducir la práctica instrumental? Pues lo primero, el contacto con los instrumentos, que conozca los instrumentos, qué altura puede tener cada uno, si son de altura indeterminada, altura determinada, eh, cuando utilizamos los instrumentos, esa relación de tensión, relajación, utilizamos los instrumentos, relajamos, hacemos la actividad, relajamos, ¿de acuerdo? Es decir, esos pequeños momentos, cómo se genera el sonido, es decir, probar cómo se genera el sonido. Cuando ya hemos probado, entonces vamos a emitir ritmos básicos, después a melodías básicas, vamos a realizar actividades de improvisación, de creación. Y cuando ya tenemos una cierta, bueno, que ya hemos experimentado con el sonido, pues podemos realizar diferentes ejercicios, pues como hacíamos el otro día la percusión corporal, a través de ejercicios de eco, de imitación, de pregunta-respuesta, de improvisación, como acompañamiento de una canción, que ahora tenemos una pequeña partitura, la vamos a leer, ¿vale? Y de alguna manera hay que presentar siempre alguna actividad de instrumentos, ¿vale? Sea por acompañar una canción o por percutir, por el mero hecho de la práctica instrumental, siempre desde un modelo cognitivo evolutivo, es decir, que vaya suponiendo como un reto para el alumno, que el alumno tenga que realizar una acción, que tenga que reflexionar sobre lo que ha hecho, que active nuevas respuestas, ¿vale? Y por eso siempre la creatividad musical pues es una de las actividades que más puede ayudar, ¿no? Cuando ya se tiene un cierto manejo, cuando ya se ha experimentado con el instrumento, porque nos permite lo que ya conocemos del instrumento, es decir, lo que ya hemos experimentado, nos permite dar un paso más, es decir, realizar una actividad e ir más allá y probar cosas nuevas, ¿de acuerdo? Y ya por último, pues bueno, pues siempre que hagamos actividades de expresión instrumental, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos, ¿no? Como que el alumno conozca el instrumento, si no ha experimentado con él, va a ser muy complicado hacer una actividad. Los patrones rítmicos que hagamos con ellos, que sean simples, pero adaptados a su evolutivo, es decir, no van a ser siempre negras y corcheas. Estamos en unas edades más avanzadas, podemos utilizar una figura musical, es decir, siempre simple, pero que esté siempre adaptada al alumno. Si podemos trabajar un poquillo más porque su desarrollo madurativo es mayor, podemos introducir ritmos un poco más complejos, ¿de acuerdo? También los intervalos de la melodía, que no sean grandes saltos porque será más complicado. También hay que tener en cuenta el número de instrumentos que intervienen. A mayor número, mayor riqueza, pero cuidado con que sea eso un batiburrillo, no pensar, es decir, siempre pensar el número, no por ser un número de instrumentos, siempre va a ser mejor. Hay que tenerlo, hay que pensarlo siempre antes. Hay que utilizar pues ostinato, es decir, patrones rítmicos que se van repitiendo y otros recursos. Siempre cuando vayamos a armonizar una canción, ¿vale? Siempre, pues, utilizar siempre posgrados tonales, escalas pentatónicas, es decir, de 5 sonidos, do, re, mi, sol, la, ¿vale? Eh, la escala de do, pues es la escala más sencilla, ¿de acuerdo? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, porque no tiene ninguna nota accidental, no tiene sostenido, bemoles. No quiero meter mucho lío, porque si no lo habéis visto con la otra profesora, no os quiero meter mucho lío, pero bueno, que siempre de una manera, escala diatónica, ¿vale? La escala de do, más sencillos, y hay que tener siempre en cuenta, pues, aspectos pedagógicos de los instrumentos, es decir, que vengan bien con la actividad que queramos realizar, que estén adaptados. Por ejemplo, la flauta, sabéis que la flauta se suele utilizar a partir del tercer curso, porque antes en primero y en segundo de primaria todavía la motricidad fina no está todavía desarrollada del todo para poder empezar a trabajar la flauta, ¿de acuerdo? También instrumentos, bueno, pues que sean también adaptados a sus intereses, que sean también acordes a su maduración, ¿no? Diferentes aspectos, siempre hay que tener en centro, siempre hay que tener en cuenta esos aspectos cuando vayamos a realizar nuestras actividades musicales. Y también, pues bueno, obviamente los instrumentos musicales disponibles en el centro. Si queremos hacer una instrumentación con 10 xilófonos, pero solo tenemos 5, pues tendremos que tener en cuenta el número de instrumentos con los que contamos en el centro. Y tener en cuenta siempre las características del alumno, siempre adaptarnos
a los alumnos, a sus características. ¿De acuerdo? Pues esto serían esas pequeñas nociones de las diferentes clasificaciones, ¿de acuerdo? Para que, bueno, pues para que tengáis esas pequeñas pinceladas de clasificaciones instrumentales, la tradicional, la de Salz-Forster, que es dependiendo de cómo se produce el sonido, otra que hace una referencia a si los sonidos son de altura determinada o indeterminada, y la última, de alguna manera, en el ámbito educativo, los instrumentos escolares y como tenemos también diferentes grupos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esas últimas posibilidades didácticas, ¿de acuerdo? Que os pondré también ejemplos, os daré otros materiales para que podáis complementar un poquito esa actividad. Y os voy a proponer una actividad, ¿de acuerdo? Una actividad individual, pero os la explico en el siguiente vídeo.